doctor Wilfredo Navarro Moreira, presidente de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua y segundo secretario de la Asamblea, de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Muy buenos días a todos. Este día es una fecha muy especial para los nicaragüenses y se circunscribe en una serie de efemérides que se dan precisamente en el mes de septiembre en nuestro país. Y será por azares de la historia o por símbolos predestinados que el mes de septiembre en Nicaragua está preñado de efemérides nacionales. Los hechos acaecidos en esas fechas han sido trascendentales para forjar el Estado Nacional, la institucionalidad y la democracia. Son fechas donde se ha concebido y fortalecido la identidad nacional. Septiembre es un mes de fechas y gestas que resaltan nuestra nacionalidad, que hacen historia y fraguan los valores patrióticos del país. Por ello es que se le conoce al mes de septiembre como el mes de la patria. Pero de todas esas efemérides de septiembre, hay dos fechas que destacan en ese mes por su trascendencia e incidencia en el nacimiento de la independencia y de la libertad de Nicaragua. Ellas son el 14 de septiembre, en que celebramos los 168 años en que tropas nicaragüenses en 1856 derrotaron al filibustero norteamericano que se creía un predestinado, William Walker. El combate de San Jacinto fue uno de los actos casi inmediatos al pacto entre los partidos legitimistas y democráticos que estaban sumidos en una guerra fratricida desde 1854. Este pacto puso fin a las hostilidades entre los nicaragüenses. Ese acuerdo se realizó en una fecha de septiembre también, el 12 de septiembre de 1856. Y por dicho pacto se integraron los ejércitos liberales y conservadores que hasta esa fecha estaban en guerra. Así pues, el 12 de septiembre es una fecha que debemos de recordar y conmemorar porque además debe servirnos de ejemplo para el presente y el futuro de la patria. ¿Por qué? Porque ese pacto llamado providencial y firmado por los dirigentes de los partidos políticos en pugna en la Guerra Civil de 1854, Máximo Jerez Tellería del Partido Democrático y Tomás Martínez, legitimista, hizo que esos líderes renunciaran a sus propios intereses después que reconocieron el peligro que corría el país con la presencia de Walker en Nicaragua. Ese pacto se llamó el Pacto Providencial. Y posteriormente a la Guerra Nacional, estos dos líderes, Tomás Martínez y Máximo Jerez, continuaron juntos y constituyeron un gobierno binario, es decir, dirigido por los dos, que el pueblo lo llamó Chachagua, un gobierno bicéfalo, y que con este gobierno históricamente podemos decir que se inicia
el republicanismo en Nicaragua. Pero ¿cuáles fueron los antecedentes de la batalla de San Jacinto? El 2 de agosto de 1856, soldados nicaragüenses que patrullaban en la zona de Granada y Chontales encontraron a cuatreros que llevaban arriando ganado para llevárselo a Walker y iban protegidos por fuerzas de Walker. Se da un pequeño combate, mueren varios cuatreros y norteamericanos y el general Fernando Chamorro, que era el jefe de las tropas legitimistas, temiendo represalias de Walker, envió de Matagalpa la división Vanguardia, jefiada por el en ese entonces coronel José Dolores Estrada Tipitapa, a proteger el lugar y las propiedades de los nacionales. Eran 100 soldados. Posteriormente, el 11 de septiembre, llegaron a San Jacinto 60 indios flecheros al mando del teniente Francisco Sacasa y se establecieron, diría yo, por una situación casual en la hacienda San Jacinto, que era propiedad de la familia Bolaños. Exactamente. Ya establecidos en San Jacinto, el 5 de septiembre, en el llano de Los Tocal, se da una refriega entre filibusteros y patrullas de los soldados acantonados en San Jacinto, donde mueren 6 filibusteros. Y a continuación del 5 de septiembre se da la batalla y el combate propiamente en la hacienda San Francisco. Debo señalar que el contexto de la batalla de San Jacinto, por la presencia de tropas, no es, digamos, una batalla que físicamente es relevante, pero la batalla tiene un significado que va más allá del combate que se realizó, porque hubieron posteriormente de la batalla de San Jacinto una serie de batallas contra el invasor Walker. Por ejemplo, la batalla del 24 de septiembre, en que más de 2.000 soldados centroamericanos, costarricenses, salvadoreños, guatemaltecos y nicaragüenses atacan Managua y la toman y expulsan a Walker, que se va a Masaya, después es expulsado de Masaya, se va a Granada, posteriormente se va a Rivas y después sale del país. La batalla en sí se realizó en la hacienda San Jacinto, a 42 kilómetros de Managua. Y en sí, la batalla para los nicaragüenses, por el significado que tiene, es el capítulo más glorioso de la guerra nacional, como se llama en la historia a la campaña militar que realizaron los 5 países de Centroamérica contra el invasor Walker. En sí, la batalla de San Jacinto fue una batalla desigual, donde más que las armas predominó el heroísmo y el sacrificio de los nicaragüenses, que mal armados y en menor número le dieron una lección al invasor. Y aquí viene el significado trascendente de San Jacinto. San Jacinto
significó un duro golpe para la moral de las tropas filibusteras que eran triunfalistas y arrogantes. A partir de ahí se inicia su debacle. El historiador José Dolores Gámez señala que el triunfo en San Jacinto le dio el convencimiento a los nicaragüenses que los filibusteros, que los yanquis no eran invencibles y que con heroísmo, valor y sacrificio se podía vencer al yanque invasor. En San Jacinto, los norteamericanos muerden el dolor de la derrota ante tropas en menor número y con menos equipo militar. Ante el Goliat yanqui, con armas modernas de repetición, se enfrentó el David nicaragüense con rifles de chispa, machetes, piedras y flechas, y con menor número de soldados lograron derrotarlo poniéndolo en desbandada. Para nosotros la guerra nacional se reduce a la batalla de San Jacinto que libraron heroicamente las tropas de Nicaragua del general José Dolores Estrada. Hay que recordar y tener siempre presente en nuestra visión hacia el futuro la pedrada libertaria de Andrés Castro, el esfuerzo de Francisco Chico Gómez, que persiguiendo filibusteros cayó muerto de cansancio, o la del campista Joaquín Artola, que montado a pelo en su bestia lazó y ahorcó a varios invasores, o al campista humilde Faustino Salmerón, que unos dice ahorcó y otros que a machete eliminó cerca de la hacienda San Ildefonso a Byron Cole. Debemos de recordar que Byron Cole fue el que hizo la contrata de William Walker por encargo de Francisco Castellón y era en ese momento el jefe de las tropas que atacaron San Jacinto. Y cómo olvidar el sacrificio de los indios flecheros de Matagalpa, que fueron fundamentales en la batalla de San Jacinto. Esta fecha, la batalla de San Jacinto, es una fiesta patria que todos, sin distingos políticos, ideológicos, religiosos, económicos, sociales y culturales, debemos celebrar fervorosamente porque es uno de los puntos de unidad de todos los nicaragüenses. Como resultado de la batalla de San Jacinto, se contabilizaron 27 filibusteros muertos, 18 prisioneros y 2 heridos. Por parte de los nicaragüenses, hubieron 10 muertos y 7 heridos. Hubo que lamentar la muerte en combate del jefe de los indios flecheros, el capitán Francisco Sacasa. Y datos interesantes de la guerra nacional: Henningsen, un filibustero que a propósito fue el que recibió la comisión de Walker para incendiar Granada, en sus memorias escribió que fueron 1000 los filibusteros muertos durante la campaña nacional de la guerra nacional, y de parte del ejército aliado centroamericano entre 4000 y 5000 bajas. Es un dato interesante también que en la guerra nacional de Centroamérica se movilizaron más de 18.000 soldados, de los cuales 11.500 eran no eran nicaragüenses. Dato interesante también que quiero dar: Andrés Castro, después de la guerra, se fue a su finca
y murió a la edad de 45 años. José Dolores Estrada murió a la edad de 77 años. Emmanuel Mongalo muere de 38 años y William Walker muere de 36 años. Ahora vamos a dar unas ligeras pinceladas de la independencia de Centroamérica, que es otra efeméride patria que debemos celebrar. Es el 15 de septiembre, hoy, fecha en que celebramos la Declaración de Independencia de Centroamérica. Estamos celebrando 203 años. Es un acto que sucedió en Guatemala que afectó a Nicaragua y que despertó profunda incertidumbre en la provincia de Nicaragua ante el rumbo que debía de seguir el país. Unirnos a México, continuar unidos los centroamericanos o declararnos independientes. Esos fueron los planteamientos de la época para Nicaragua. Hay que destacar el contexto en que se da la independencia de Centroamérica, donde los signos de los tiempos eran liberales, pero los jefes y líderes de la capitanía eran proimperiales. Los criollos y los funcionarios del régimen colonial se entendían muy bien y al parecer ambos estaban claros de que era necesario maniobrar políticamente para que finalmente el poder económico, político y militar quedase en manos de los hijos de los españoles nacidos en América. Es decir, el yugo colonial español, ponerlo en manos de los españoles nacidos en América. Por su parte, los mestizos y los indígenas, ante la situación que planteaba la llamada independencia, no estaban contentos ni les interesaba la independencia en la forma en que se estaba planteando, debido a que quienes los jefiaban eran precisamente los criollos y algunos llamados intelectuales o académicos de aquellos días. Por ello pensaban, con independencia o sin independencia, no cambiarían mucho las cosas en la región, porque siempre quedaba en manos de los criollos herederos del Imperio Español. Fueron 13 los firmantes del Acta de Independencia y una nota interesante es que a mí me gusta destacar que Miguel Larreinaga, prócer nicaragüense que participó en la sesión en que se declaró la independencia de Centroamérica, participó activamente y es más, ayudó a redactar el Acta de la Independencia, pero no aparece firmando el Acta de Independencia. Es un dato que hay que investigar y revisar. Y hay otro detalle de otro prócer de la independencia, este era hondureño, José Cecilio del Valle, que mientras Larreinaga y otros estaban impulsando la Declaración de Independencia, él, aunque ayudó a redactar el acta, se oponía a la independencia diciendo que los pueblos de Centroamérica no estaban preparados para la independencia. Y quiero citar una razón de que él hablaba. José Cecilio del Valle dijo ahí, y quiero leerlo textualmente: los pueblos de Centroamérica no tienen ninguna experiencia para los asuntos de gobierno. Y por ello decía, ayer ordeñaban vacas
y hoy quieren regir los destinos de nuestros pueblos. Ese era el desprecio imperial. Pero habían otros, y aquí vamos a citar una mujer, doña Dolores Bedoya de Molina, que era una mujer que estaba fuera del palacio porque estaba la reunión donde se estaba discutiendo la independencia y afuera estaba el pueblo. Y entonces doña Dolores estaba preparada con bombas, con cohetes y con un grupo de gente para que en cuanto se declarara la independencia iban a disparar los cohetes. Pero como había una discusión muy larga y se estaban atrasando en el palacio, doña Dolores Bedoya le dijo a su gente que comenzaran a tirar los cohetes y las bombas. Al oír los cohetes y las bombas dentro del palacio pensaron que los iban a llegar a linchar y aceleraron la declaración de independencia. Por ello, la señora Bedoya de Molina, sin proponérselo, se constituyó en líder del movimiento que aceleró la proclamación de independencia. Después, cuando se declara la independencia, hay una discusión en Centroamérica y decidimos como Centroamérica adherirnos al imperio de Iturbide, que fue un imperio efímero mexicano. En 1823 Centroamérica se separa del imperio de Iturbide porque Iturbide es asesinado y continuamos unidos de 1823 en adelante los centroamericanos. Pero Centroamérica era un infierno, guerras por todos lados, había una pretensión de Guatemala de seguir hegemonizando a los otros países de Centroamérica, y entonces Nicaragua en 1838 decide separarse y es el año en que Nicaragua se declara independiente. Es en 1838 y es en esa fecha es que somos país soberano, independiente y libre. Desgraciadamente, por esas contradicciones internas y las ambiciones, fue ineficaz la unidad de los pueblos centroamericanos que aún todavía seguimos aspirando. Y dato interesante, Nicaragua se declara independiente, país independiente en 1838, pero es hasta en 1850 que España reconoce la independencia de Nicaragua. Tenemos que revisar el carrete que tenemos, que nos independizamos en 1821. No, en 1821 se independizó Centroamérica. Nosotros nos independizamos de Centroamérica en 1838 y es hasta en 1850 que España nos reconoce como país independiente. Bueno, después de repasar la historia de Nicaragua y las fechas trascendentales, podemos decir que la clave de todo el éxito de nuestra independencia, de la defensa contra las amenazas internas y externas de nuestro país, es la unidad de Nicaragua. Si revisamos la historia, solo unidos hemos logrado salvar los avatares que se nos han presentado. Nuestro reto es corresponder a ese esfuerzo visionario de los hombres y mujeres que marcaron la patria y el derrotero para hacer de Nicaragua una verdadera república. Debemos estar convencidos de que para ser agentes creíbles del discurso que vende el interés por la nación,
no solo basta invocar la palabra patriotismo, sino ser un verdadero patriota. Nicaragua nos reclama en estas fechas la valentía y dignidad de cada uno de esos soldados nicaragüenses que lucharon con bravura y patriotismo en los corrales de San Jacinto. Esa dignidad y esa valentía debe presentarse con la heroicidad de Andrés Castro borrando el rostro del filibustero a pedrada que pretendía saltar los cercos de la hacienda. Recordar los saetazos de los indígenas matagalpinos luchando casi desnudos ante el agresor o el combate cuerpo a cuerpo de los nuestros contra el mercenario norteamericano para recuperar un fusil o una espada. La Nicaragua de hoy nos demanda forjar un esfuerzo de patriotas unidos para retomar con responsabilidad el camino hacia el progreso, para construir una sociedad más justa, más libre, más humana. Miles de peligros acechan. Estamos construyendo el futuro en progreso y libertad, pero los enemigos de la patria no quieren que avancemos. Por ello, debemos estar ojo a visor para no permitir que los traidores de la patria, los lacayos de las fuerzas externas, nos aparten del camino que estamos construyendo. En nuestro esfuerzo nos acompañan Jerez, Martínez, Estrada, Andrés Castro, los indios flecheros, que con su ejemplo y sacrificio iluminan la ruta a seguir. Hemos cometido errores, pero de la misma manera que Máximo Jerez y Tomás Martínez entendieron que el camino era la unidad, nosotros también debemos entenderlo. No hay fórmulas nuevas que inventar. Los filibusteros están ahí y son en parte la pobreza, la falta de educación, las enfermedades, el analfabetismo, la intolerancia, el irrespeto al Estado de Derecho y el estar en contra de todo por falta de propuestas y al servicio de los intereses extranjeros. No cabe hoy estar creando ambientes adversos para el país solo por la iracunda ansiedad de venganza política que pretende crear imágenes que no existen para estimular a los agresores extranjeros que acechan y observan para dañar la paz que hemos conseguido. Por eso decimos hoy ante nuestros héroes de San Jacinto que la piensen bien los que crean que pueden hacer daño a Nicaragua. Nuestro pueblo es amante de la paz, pero no se dejará arrancar sus conquistas. Así como nuestro pueblo quiere la paz, está dispuesto a luchar con todas sus fuerzas para continuar en progreso y desarrollo. Todos los días debemos hacer independencia con nuestros actos y acciones. No cederemos ni un palmo de nuestros logros. Comprometámonos con honor e hidalguía a servir a los intereses de la patria, apoyándonos en el ideal de la unidad. Todo se construye con la paz. Se construye la unidad para lograr una sociedad mejor, unidad para lograr el crecimiento económico, unidad y paz para mantener la libertad, unidad para avanzar en la educación, en la salud y la cultura de las grandes mayorías, unidad frente al injerencismo extranjero, unidad para garantizar la soberanía nacional. No nos descuidemos. No nos distraigamos, forjemos un muro de contención contra los antipatriotas que han sido manos de fuerzas extranjeras y que continúan desde afuera y adentro pretendiendo destruir lo que estamos construyendo. Siempre más allá. Muchas gracias.